Bien, pues continuamos con el curso, con la segunda ponencia. Va a ser en contraposición un poco a la anterior, sobre las incógnitas del ARA-TRAM, las reacciones que se han comentado ya en las preguntas de la ponencia anterior sobre la globalización, y la va a presentar Domingo Soriano, que Domingo Soriano ya estuvo aquí el año pasado en el curso que hicimos, con mucho éxito su ponencia, por las que más le gustó. Y bueno, Domingo Soriano, para los que no le conozcáis, es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III. Posteriormente realizó un máster del Mundo ICEU y a continuación trabajó en El Mundo, en la sección económica del Mundo, y actualmente trabaja en Libertad Digital. Así que, sin más, os dejo con su charla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias a todos por estar. A ver, a mí, sinceramente, cuando el otro día, hace ya unos meses, me invitaron a dar esta ponencia, cuando vi el título, Incógnitas de la era Trump, pensé que se habían equivocado. Lo que pasa es que dije, mejor me callo, porque el año pasado fueron 2 días fantásticos aquí en León, y dije, a lo mejor se lo digo y cambien de ponente o algo, así que pensé, mejor de estar, no les voy a decir nada, pero es un tema muy malo para mí. En primer lugar, porque esto es verdad, yo no soy experto en temas internacionales, yo si acaso sé algo, que tampoco mucho, pero sé de lo que yo escribo, en temas de economía, políticas públicas, cosas así generales. Lo que sí que me gusta mucho los temas internacionales, la política americana, si hablamos de la era Trump, pues me gusta mucho, pero yo no soy un experto. También, porque lo que sí que soy pésimo es haciendo pronósticos. Antes Enrique hablaba de los pronósticos del Economist. El Economist es el único que es peor que yo haciendo pronósticos. Esto es de los periodistas. No es verdad, hay una broma entre los inversores que es que hay que ponerse siempre corto de las portadas del Economist, porque todo lo que dice el Economist ya ha pasado y va a ocurrir lo contrario. Que yo soy muy fan del Economist, de hecho lo tengo aquí, no es casualidad, me lo he comprado en la estación antes de venir en Madrid, o sea que no es que no me guste, pero suelen fallar bastante en sus pronósticos. Yo estoy ahí con el Economist. Y la tercera razón por la que yo creo que no es un tema muy mío, aunque vamos a tratar de defenderlo, es porque yo soy fundamentalmente optimista. O sea, yo en esta ponencia, en esta charla, voy a tratar de plantear dudas o retos que tenemos. Vamos a hablar mucho de Europa. Se preguntaba antes por Europa en una de las últimas preguntas, vamos a hablar mucho de Europa. Al final me ha salido casi de manera natural. Yo no quería hablar solo de Europa, pero es que la mayoría de las incógnitas que me salían eran Europa. Y digo que no es mucho para mí porque yo soy fundamentalmente optimista. Me pega más la charla casi de Enrique. Yo creo que los dos somos bastante optimistas. Yo creo que muchas de las dudas que voy a plantear, si me preguntáis, ¿pero qué va a pasar? Digo, las vamos a solventar, por así decirlo. Y muchas veces, a lo mejor no sé muy bien cómo las vamos a solventar, pero creo que las vamos a solventar. Y eso espero. Entonces, bueno, dicho todo esto, en lo que sí que me reconozco es en lo de las incógnitas, porque yo tengo muchísimas preguntas, entonces voy a tratar de que la intervención no sea muy larga, de que tengamos mucho turno para el debate y de que intentemos resolver todos o nos hagamos nuevas preguntas que puedan estar aquí. Un mini apunte sobre los medios de comunicación y sobre su papel en esto del ARA-TRAM. A mí me parece un poco exagerado. Yo no sé si estamos, yo creo que no estamos en el ARA-TRAM. Mira, la primera apuesta que voy a hacer, que seguramente fallar, es que yo creo que Trump solo va a estar 4 años, que no va a influenciar demasiado en la política americana. De hecho, ya está teniendo poco impacto. Yo creo que él no quiere cambiar la raíz, la naturaleza en las instituciones americanas y que, bueno, va a generar mucho ruido, mucho titular, pero yo no creo que vaya a suponer un gran cambio en lo que es el desarrollo normal de Estados Unidos, ¿no? Antes de nada, yo habría votado a Hillary probablemente. Probablemente no, seguro que habría votado a Hillary, me habría quedado en casa, no me gustaba mucho ninguno de los dos candidatos, pero de votar a uno probablemente habría sido Hillary, probablemente la habría votado. Pero dicho esto, el papel de los medios, o sea, yo creo que se ha formado una burbuja, nos hemos puesto a buscar culpables, hay una diferencia enorme en cómo tratan los medios a los populismos de derecha y de izquierda, yo aquí sí que le tendría que dar un pequeño tirón de oreja. Y yo creo que no se ha entendido demasiado lo que significaba Trump y por qué esta crisis de los medios que pongo yo ahí, esa falta de referentes que existe. Y una de las razones por las que yo creo que la gente ha dejado de hacer caso a todos esos medios, y yo todos los que pongo ahí son medios que me gustan, que a mí sí que me sirven como referente, pero mucha gente no, y es que muchas de las razones es que, de verdad, o sea, se ha tratado de hacer, para empezar, una caricatura de un personaje que a mí me parece muy dañino, como es Trump, sobre todo dañino desde el punto de vista de la imagen. En Estados Unidos sigue siendo el mito liberal, esa sociedad de hombres libres, ¿no? Y tener en la presidencia un personaje tan mal educado, un tipo que se intuye mala persona, mentiroso, no sé, a mí no me gusta, a mí me siento un rechazo
visceral hacia eso, pero claro, es que dice, hombre, es que el contrario, o sea, claro, esa especie de desproporción, ¿no?, de esa imagen que se trata de Trump, esos temas de la campaña. En la campaña se trataron mucho el tema de la corrupción, por ejemplo, y el tema, también se trató mucho el tema de Trump y las mujeres. Por ejemplo, el tema de Trump y las mujeres. Trump es un machista, es un tipo, unos comentarios despreciables, pero yo dije en broma en una tertulia que yo creía que había sacado él el tema de Trump y las mujeres. Hay un tema en el que Trump gana a Hillary, es en las mujeres. O sea, Hillary es la mujer de un depredador, de un tipo que ha tenido todas las acusaciones del mundo. O sea, las de Harvey Weinstein se quedan en una broma, la de Bill Clinton, y Hillary la está protegiendo día tras día para no dañar su carrera política. Entonces, claro, o el tema de la corrupción igual, desde el inicio de la carrera de los Clinton está marcada por la corrupción. Entonces, que se plantearan esos temas frente a otros realmente bastante más de fondo, pues claro, dice luego, la gente empieza a creer más a unas webs falsas que están en Macedonia sacando noticias falsas que a los periódicos de referencia. Y yo, sinceramente, en cierto sentido, lo entiendo, porque es que no... O sea, a mí lo que me parece pues verdad es el retrato que se ha hecho en algunas ocasiones de los dos. Y ya digo que a mí Trump es que me produce un rechazo, está casi en lo personal, es que no nos pareceríamos en nada, ni en respeto, es que es todo, o sea... Pero no puedo evitar decir, oiga, pero es que lo otro... Entonces, y el retrato, ¿no? El discurso no solo hacia Trump, hacia sus seguidores, hacia sus votantes. Ahí ha habido cosas muy feas. Entonces, bueno, pero bueno, después de este pequeño tirón de orejas, pero que tiene importante porque muchas de las cosas que vamos a hablar tienen referencia con los medios, con cómo lo tratan, con lo que la gente siente, con el tema cultural, a mí me parece cada vez más importante. Yo he titulado un poco la charla Perspectivas. Le he titulado así porque... Un segundo, que me había propuesto poner el reloj para no pasarme de los 40 minutos y no me quiero pasar. A los 40 sonará y me podréis echar. Lo he llamado perspectivas porque en las dos acepciones, ¿no? Perspectivas en realidad es el punto de vista desde el que uno observa una cosa. Esa es la definición tradicional, ¿no?, de la RAE. Pero los periodistas últimamente lo estamos utilizando mucho como sinónimo de pronóstico o apuesta. Yo creo que un poco, no sé si cogido del inglés, del francés, porque en realidad pero bueno, es una acepción que antes no se utilizaba y que ahora sí. Ahora nosotros, perspectivas económicas para el año 2018, lo utilizamos. Y yo lo he cogido como título porque creo que buena parte de nuestras apuestas, de esos pronósticos que nosotros hacemos, dependen del punto de mira desde el que lo estemos mirando. Y en esto de las incógnitas, de este mundo nuevo, de estos problemas de la globalización, yo creo que tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, esta perspectiva. Esto yo creo que se ve, es el mapa del mundo, solo que casi no nos vemos, que estamos ahí. A los españoles son uno de los que más perjudicados salimos, entre comillas, porque en el mapa tradicional estamos ahí en el centro. Es casi España es el país que más se ve, no sé, siempre os habéis fijado que estamos ahí en el centro, justo, además la forma de la península. Y el nuevo mapa del mundo, en realidad, el que vamos es este. En la charla de Enrique era fantástica, pues nos lo ha insinuado un poco, y es que va por ahí. Es decir, la nueva riqueza está ahí, no solo porque Europa esté cada vez más arrinconada, y ahora hablaremos, ya digo que vamos a hablar mucho de Europa, y no solo Asia, también el oeste de Estados Unidos, la diferencia que hay entre los estados del oeste, el suroeste de Estados Unidos, Arizona, Texas, luego California, Washington, el estado de Washington, cómo están desarrollándose, todas las grandes empresas que conocemos están ahí. Ese mundo alrededor del Pacífico, creciente, pujante, y lo que se intuye como una Europa decadente, ¿no? Entonces, la primera perspectiva es esa, ¿no? Porque si nosotros miramos desde Europa, los últimos 15 años, este siglo va bastante mal, pero si lo miramos, a un chino le dices, oye, qué mal, el siglo XXI, qué desastre, y te dirás, pero ¿de qué me estás hablando? Si mi renta per cápita se ha triplicado. No, entonces ahí la perspectiva tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, cuidado con los análisis, porque en esos análisis que hacemos sobre cómo nos va a ir en este siglo, sobre cómo nos ha ido, este enfoque es fundamental. Lo primero es que mucha gente dice, no, la globalización, desde Europa, Europa, el este de Estados Unidos, la globalización, algo va a haber que hacer porque el mundo no puede seguir así. No, es que el mundo realmente, lo decía Enrique antes, va realmente mejor que hace 15, 20, 30 años, y los que tenemos que hacer algo somos los que no estamos subidos a ese carro, por así decirlo, los que no nos acabamos de enganchar. También si queremos liderarlo, yo creo que sería bastante importante que Europa, y vamos a hablar de eso, de valores, de cultura, lo liderase.
pero es que no sé si tenemos ahora mismo el empuje o las ganas de hacerlo. Entonces, ese es el primer punto, porque si nosotros pensamos que el mundo va peor, dices, no, pues algo hay que hacer para cambiarlo, pero es que no es verdad. Si tú miras el mundo así, el mundo no va peor. Esa gente, la gente que está ahí en el centro del mundo, por así decirlo, no le va peor, le va mucho mejor, y quiere que ese Pacífico sea el nuevo charco, ¿no? Digamos que se sustituya al Atlántico. Y este primer punto, este primer capítulo, lo he dividido en 5 la ponencia, por así decirlo, alrededor de 5 libros y 5 temas un poco, algunos un poco raros, ¿no? Porque estaba poniendo un mapa y de repente aquí me pongo a hablar de las ciudades, pongo una foto de Singapur también. Ha sido casualidad, yo no sabía que íbamos a hablar de Singapur, ¿no? Y el libro que a mí me ha dado las ideas para esto es El triunfo de las ciudades, de Edward Glaeser, que es un libro fantástico. Los que me sigan por ahí o los que hayan leído algún artículo a lo mejor lo ven porque lo cito de vez en cuando. Bien, 2 datos, 2 estadísticas. 2009, por primera vez en la historia, más gente viviendo en ciudades que en el mundo rural. Primera vez en la historia de la humanidad, nunca había ocurrido eso. De las 20 urbes más pobladas del mundo, solo 2 están en Occidente, son Nueva York y Los Ángeles. Y Los Ángeles, te digo que para mí pertenece más casi a ese mundo del Pacífico por todo, por cultura, por lo que hay alrededor, no solo Los Ángeles, ¿no? En California, digamos. California, la costa oeste de Estados Unidos, porque también en Washington y todo lo que hay alrededor de Seattle pues nos vale. Y, bueno, Tokio y Shanghái, las ciudades más grandes, ¿no? Y esa cita de Edward Glaeser, que a mí me parece muy interesante. Y un poco, a mí lo que me gustaría ver alrededor de este tema de las ciudades es que nos preguntásemos cuál es nuestra actitud, cuál es, respecto a las ciudades, respecto a este cambio, a esta globalización, ¿no? En el libro, que es fantástico, lo que nos habla es cómo las ciudades desde el comienzo de la humanidad han ido juntando a los mejores, han ido cohesionando a la gente que tenía ideas, a la gente que quería ser libre. Ese dicho alemán de la Edad Media de la ciudad os hará libres, porque la ciudad, en el campo, eras parte de una cadena que no se sabía cuándo se remontaba, eras casi propiedad de tu señor, incluso en los sitios donde no había servidumbre no era tan fácil. La ciudad no, en la ciudad de repente podías aspirar a cosas nuevas, ¿no? Y cómo esas ciudades de Europa siempre, las ciudades italianas, la Liga de la Hansa, siempre han sido las ciudades de Flandes, el fermento desde el que nacía lo mejor de nuestra civilización. Ahora las ciudades están en otros sitios, y no solo eso, sino que frente a la exuberancia que lo comentaba Enrique de Singapur, una ciudad nueva que se reconstruye cada día, en la que no hay miedo a recibir gente nueva, y no me quiero centrar solo en Singapur, Tokio también el oeste de Estados Unidos, todas esas zonas que hemos visto. En Europa hay una obsesión, lo cuenta muy bien Glaeser en el libro, por la conservación de la ciudad. O sea, ahora mismo nuestra obsesión es que las ciudades no crezcan. ¿Por qué creemos que los precios crecen tanto en la mayoría de las capitales de Europa? Entre otras cosas, porque tenemos una serie de regulaciones enormes que no permiten que las ciudades crezcan, que no permiten que las ciudades se desarrollen. Yo vivo en Madrid. Imaginaos lo que hubiera sido en Madrid si la regulación urbanística actual hubiera estado vigente hace 125 o 130 años. La Gran Vía no existiría. La Gran Vía, llegó alguien y dijo, esto hay que tirarlo porque necesitamos aquí una avenida nueva para nuevas formas de transporte. Y cogieron, la Gran Vía era un barrio similar al barrio de los Austrias y lo tiraron, lo hicieron. Y el ensanche de Barcelona igual. Bueno, y París es todo el siglo XIX, que nos pensamos que en París no había nada en el siglo XIX, ¿dónde están esas casas y están perdidas? Claro que lo había, lo que es que lo necesitamos. Entonces, entre venirse a León y derribar la catedral para hacer un museo modernista, que probablemente no nos parezca una buena idea, y la obsesión conservacionista de alturas, de cuántos pisos se pueden construir o no, de qué es lo que se puede tocar. ¿Habéis visto vosotros? ¿Habéis seguido desde aquí? Siento lo de Madrid, pero es lo mío más o menos lo que conozco. La polémica que ha habido sobre el edificio de Plaza de España, sobre este que quería comprar Wanda y que no. El edificio de Plaza de España, para empezar de los años 50 y para seguir, es bastante feo. O sea, hay que conservar el edificio de Plaza de España para que Madrid no pierda su esencia. O sea, entonces vemos esas ciudades vibrantes, vemos esas ciudades dinámicas y nos encontramos con que en Madrid decimos, no, porque este tío va a hacer aquí un hotel, mejor que no toque el edificio de Plaza de España. Entonces, ¿cuál es el nivel? Pero eso nos dice mucho sobre cuál es la naturaleza, la actitud de unos y de otros, ¿no? Y yo creo que nos dice mucho sobre cuál puede ser nuestro futuro. El segundo tema del que quería hablar en estos, digamos, dudas sobre lo que puede pasar en la globalización es Europa. En realidad todo va a hablar mucho de Europa. Y ya digo que no ha sido a propósito. Empieza a haber cosas que se me ocurren que tienen que ver, dudas que a mí me plantean, cosas que además que vayan más allá de la cosa coyuntural del Brexit o de Cataluña, no sé qué, sino algo así un poco más general. Y me ha salido todo el tema de Europa. Lo siento. Y de viejo a viejuno me pregunto ya aquí.
Y me pregunto eso porque el viejo continente, que es una formulación así, pues te habla de un tipo que ha ido pasando años, que conoce mucho, sabio, y a mí me da la sensación de que cada vez más nos estamos convirtiendo en viejunos. Y pongo ahí 4 caras y me pregunto, ¿os imagináis que esto está en 2022? No está tan lejano. Es decir, que en 2022 los 3 principales países de Europa, excepto Alemania, y Alemania, a ver, porque ahora no se sabe ya, todos asumimos que iba a estar Merkel, pero ahora ni siquiera se sabe. Pero los 3 principales países de Europa en riqueza y en población, quitando Alemania, pueden tener una segunda vuelta a las presidenciales con Marine Le Pen y Mélenchon. O sea, Le Pen, una semifascista que trata ahora de reconvertirse, y Mélenchon, que es un tipo que se declara admirador de Fidel Castro. Es decir, solo la diferencia en el trato en la prensa puede hacer que nos parezca más razonable que sea Mélenchon que Le Pen, porque sería dramático, y sin embargo está ahí. Corbyn, que es un tipo bastante... bastante miserable, un tipo que en los 80 estaba apoyando al IRA, que ha apoyado a todos los dictadores que ha habido en todos los países que no eran el suyo. En el suyo no le gustaban los dictadores porque en el suyo lo que había eran gobiernos de signo contrario que le dejaban expresarse. Beppe Grillo en Italia, que no es exactamente igual, no sabe muy bien lo que sería el movimiento 5 estrellas, está, bueno, para quien no conozca, las dos fotos de allí son Marine Le Pen y Mélenchon. El señor de la barba que está al lado del cartel de 2022 es Corbyn, el líder del laborismo inglés ahora mismo, que es ahora mismo que tiene más posibilidades de convertirse en próximo primer ministro. Y los dos que están a la izquierda son los líderes, primero Beppe Grillo, el líder del movimiento 5 estrellas en Italia, que no se sabe muy bien lo que es, pero también es populismo, y todos hablan de lo mismo: encerrarnos, salirnos de la Unión Europea, y no salirnos de la Unión Europea porque la Unión Europea sea un ente que nos constriñe y que no nos deje integrarnos en la globalización. No, al contrario, lo tenemos ahí en la Unión Europea para cerrarnos aún más en nuestras ciudades, en nuestros países, que no venga nadie, que no salgamos nosotros, que nos protejamos, no nos gustan los de fuera, todos defienden lo mismo. Entonces, yo creo que corremos el riesgo seriamente, Europa, de pasar de convertirnos del viejo continente al continente viejuno, al continente feo, rancio, que está ensimismado en un pasado glorioso que ya empieza a perderse y que no se atreve a enfrentarse a la realidad de los nuevos tiempos. Y, en ese sentido, un par de apuntes. Bueno, eso es una foto de una huelga en Francia, un señor ahí en esa furgoneta ahí llena de pintar. Y, fijaos, encuesta de 2014. Les preguntaban, ¿crees que vivirás mejor que tus padres? En 9 países europeos participaron, solo 2 dijeron que sí. ¿Cómo pueden decir eso? En España ganaba el no 51 a 25. Yo no sé, pero... A ver, aquí hay gente mayor. O sea, me parece un insulto que digamos esto. O sea, yo tengo 40 años y yo sé cómo vivían mis padres porque, más o menos, mi madre vivía en Almería cuando era pequeña, en una casa sin electricidad. Mi abuelo era un agricultor. Yo en los años 80, yo recuerdo los años 84, 85, vosotros sois muy jóvenes, pero los que dicen, no, yo voy a vivir peor que mi padre, ¿pero qué? Pero preguntad a tu padre cómo era la vida en el año 80, en el año 85, en el año 70, en el año 75 en Francia, en temas políticos y en temas económicos. Que te enseñe fotos de cómo eran los coches, que te enseñe fotos de cómo eran todo, el transporte público, los hospitales, la esperanza de vida, que soy un gráfico de cuál es la esperanza de vida. De verdad, me parece que así está insultante hacia esa gente, porque además hay gente que la ha pasado muy mal en España en el pasado, y entonces, bueno, y sin embargo, pero eso habla mucho del pesimismo, ¿no? Luego pongo esa cita, el segundo libro alrededor de, que a mí me generaba ideas, era la segunda parte de esa trilogía, bueno, ya creo que he ido por la cuarta parte, todavía no la he sacado, de Dave McCloskey. El año pasado hablé del primero, de Virtudes Burguesas, y el segundo es este, ¿no? Dignidad burguesa. Dice McCloskey, que es una economista interesantísima, que la clave de la riqueza estuvo en unir libertad y dignidad. Dijo, o sea, la clave de que Europa haya crecido es que a partir de la Edad Media se unió la libertad de poder organizar tu vida en algunos ámbitos, antes hablábamos de las ciudades, con la dignidad de reconocer a aquellos que hacían algo diferente. Eso es lo que es radicalmente diferente en Europa respecto a otros lugares, ¿no? Occidente lo que hace es que en un momento determinado a los que destacan, a los que hacen algo nuevo, a los que inventan, a los que se atreven a enfrentarse a los poderes establecidos, les recompensa. Esa es la dignidad. Y entonces dice McCloskey, cuando tú, dice, durante una época en Europa no se hacía eso. A la gente que ha dicho que se enriquecía se les miraba con sospecha.
Y entonces, ¿qué pasaba? Que en el momento en que tenían riqueza, los mercaderes de la primera Edad Media, cuando tenían riqueza, lo que hacían era rápidamente ir al rey a comprarle un título. Porque ellos, en realidad, decían, es que me he hecho muy rico, pero esto no me sirve de nada. Yo lo que quiero es que la gente me mire con admiración, por así decirlo, o poder ir por la calle y presumir. Y entonces dice, ¿qué diferencia a partir de este año 1600, 1700, primero en Holanda, en Inglaterra, en el norte, qué diferencia cuando empezamos a darles dignidad a aquellos que hacen algo diferente? Y eso empieza a generar que la gente dice, o sea, que si hago cosas para los demás, voy a ser reconocido. Y eso empieza a generar. Y eso habla de un ambiente de optimismo que yo creo que estamos perdiendo. Luego, también tenía aquí anotadas algunas estadísticas interesantes sobre temas de trabajo, que luego me gustaría que discutiéramos en la charla. Pero, por ejemplo, también sobre qué Europa queremos y sobre la asunción de la responsabilidad respecto a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una estadística, la dejo ahí y luego comentamos. Ahora mismo en Europa, en Holanda, por ejemplo, a mí es un país que me gusta mucho, más del 50% de los trabajadores tienen jornada de tiempo reducido. Más del 50%. El número de horas que se trabajan en Holanda ahora mismo, 1.380, en Estados Unidos 1.788. 400 horas más al año trabajadas en Estados Unidos respecto a Holanda. España está en un punto intermedio, justo 200 más que Holanda, 200 menos que Estados Unidos. Casi toda la riqueza nueva que se ha generado en Estados Unidos en los últimos 30 años respecto a Europa se puede explicar por el incremento de horas trabajadas por trabajador. Entonces, a lo mejor muchos de nosotros pensamos, bueno, es que a mí me gusta más en Holanda que Estados Unidos, si es discutible, a mí yo estaría dudando, yo creo que me quedaría en Holanda. Pero lo que tenemos que asumir también es que las elecciones que hacemos tienen consecuencias. Es decir, lo que no podemos hacer en Europa es pretender, trabajando 400 horas menos por trabajador que en Estados Unidos, tener la misma riqueza per cápita, las mismas empresas innovadoras o las mismas oportunidades en muchos ámbitos, desde la educación, la sanidad, muchísimas cosas. Entonces, más allá de discutir sobre cada uno de ellos, pero es un dato que llamativo, ¿no? Y luego, porque muchas de estas protestas que se ven aquí en esta foto, lo que hay es un intento de unirlo todo. Es decir, yo quiero trabajar 35 horas, como está establecido en Francia por ley, incluso que bajen a 32 o a 30, la IGEN lleva en su programa rebajar la jornada laboral a las 30 horas, pero al mismo tiempo quiero la misma renta per cápita de Estados Unidos, quiero que no me adelante Singapur o Hong Kong, y si me adelantan me enfado y entonces digo que hay que cerrar la globalización. Entonces, claro, ahí probablemente no estamos siendo simplemente adultos, asumiendo nuestra responsabilidad, y ahí hay también un tema interesantísimo de debate. ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde van esas elecciones que vamos a hacer nosotros en Europa? El tercer tema es este, ¿no? Una sociedad dual, por así decirlo, y bueno, aquí vemos dos fotos, la foto de arriba es de Detroit, de un sitio ahí que se viene abajo, y la foto de abajo es de unas personas que están protestando contra Trump. Probablemente los dos, o bueno, no sé, el chico no se le ve, pero bueno, Detroit es una ciudad fundamentalmente demócrata, durante todos estos años ha votado al Partido Demócrata, y yo creo que algunos su corporación municipal, por así decirlo, a lo largo de estos años ha tenido mucho que ver en lo que ha ocurrido en Detroit, no solo porque sean demócratas, sino por haber sido nefastos. Y los de abajo pues son una manifestación de una universidad del este contra Trump. Por cierto, una manifestación, era muy divertida la foto, estuve buscando varias, porque era una manifestación, decían a Trump, pues, se le acusaba mucho de muchas cosas, racismo, no sé qué, no había ninguna persona, nadie, ningún negro en toda la manifestación que lo buscaba. ¿Por qué? Y esto es importante también por lo que digo, por lo que decía de dos sociedades, porque luego tenemos esta otra foto. Estos son Mitt Romney, el candidato republicano anterior a Donald Trump, y un votante de Trump. Y entonces, lo que me pregunto es, ¿vosotros quién creéis que tiene más en común? Digamos, estos dos que probablemente, digo demócratas porque, bueno, Detroit, ya digo, es una ciudad abrumadoramente demócrata en voto, los de abajo probablemente también, élite de una universidad del este de Estados Unidos, voto demócrata, clásico, progresista, y aquí igual, ¿no? Digamos, aquí tendríamos a la élite republicana, que bueno, ejemplificada en Romney, se podrían poner otras fotos, y al votante de Trump. Y digo que hay dos sociedades porque probablemente es mucho más fácil que se entienda Romney con esos de la foto abajo. Se van a poner a discutir, ¿no?, sobre el tipo de impositivo, sobre si la redistribución, pero el lenguaje, las formas. Y entonces, una de las incógnitas de esa era Trump que yo me pregunto es si estamos generando dos sociedades, digamos,
no solo en renta, sino casi culturalmente, en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, que están un poco de espaldas una a la otra. Fijaos, algunas cuestiones que podrían generar polémica, debate, a ver si es así. 3 estadísticas diferentes. Hay 4 puntos. La primera columna es sobre matrimonio. En Estados Unidos, son 23... Eso es, solo el 23%... No, es al revés, creo que he equivocado la cifra. Era... sí, es así, pero... Sí, solo el 23% de las mujeres y el 17% no han estado casados. No, es que me falta un no. Sí, me falta un no delante de la. Solo el 23%. A ver, un momento, no me centré cómo era la cifra. Es que ahora hay muchos... O sea, la cuestión es que ahora hay muchos menos matrimonios que antes. Sí. No, no han estado casados, ¿verdad? Pero sí, es. Solo el 23% no han estado casados. En 1960 eran el 10% y el 8%. Es decir, ahora el número de gente que no se casa es muchísimo más alto que antes. Eso es, no sé dónde se me ha ido la mano a la hora de copiar la frase, pero se me ha ido ahí. Entonces, hay muchísima menos gente. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene esto desde un punto de vista social y lo que decía antes de esas 2 sociedades de las que hablamos que se pueden dar un poco la espalda? Pues, por ejemplo, el dato que pongo debajo. Un niño nacido en el quintil inferior en un hogar que está dentro del 20% más pobre de Estados Unidos, eso es el quintil inferior, el hogar que está en el 20% de ingresos, de menores ingresos, si sus padres están casados, tiene un 83% de a lo largo de su vida salir de ese 20% inferior. Si no están casados, un 50%. Y esto se nota mucho, hay mucha discusión ahora en Estados Unidos en lo que eso está haciendo también en diferencias entre comunidades, entre razas. Por ejemplo, en los años 50 apenas había diferencias en las estadísticas en matrimonios entre blancos y negros. No había diferencias. Se casaban por igual y entre valores sociales, podríamos decir, eran bastante parecidos. De hecho, eso lo vemos mucho en las películas. Las abuelas de las casas las abuelas en las casas de familias de raza negra son bastante conservadoras, van a la iglesia, todos estos. Y luego, sin embargo, los padres menos, los que nacieron en los 70 y los 80, y ya los nietos casi ni se acuerdan de aquello, ¿no? Y entonces, en Estados Unidos se están preguntando, ¿por qué ahora se ha producido ese desplome que se ha producido en los matrimonios, por ejemplo, entre las personas de raza negra? Y no se lo saben explicar. Está dando mucha vuelta, pero está teniendo consecuencias muy importantes, porque hay un porcentaje elevadísimo de niños que nacen en hogares de un solo padre. Y no solo eso, sino que incluso tomando una pareja, digamos, en la misma situación, exactamente iguales, con las mismas características de raza, ingresos, todo tipo de características iguales. En un momento determinado, una de esas 2 parejas que estamos comparando decide casarse y la otra no. Pues bien, 5 años después, hay muchísimas más posibilidades de que la que ha decidido casarse, sigan juntos, incluso los otros dicen, no nos casamos, pero no porque no queramos seguir juntos, sino porque no es nuestra opción, por así decirlo. Pues 5 años después hay muchas más posibilidades de que sigan juntos y además sus ingresos, el mejor proxy para saber cuáles van a ser los ingresos de un hombre en Estados Unidos, de un adulto, es si está casado o no. Estar casado es el mejor indicador, digamos, de los puntos de vista social que eleva los ingresos. Hay muchísima discusión sobre por qué está pasando eso. Y de hecho, entre las clases altas de Estados Unidos está habiendo un fenómeno de vuelta al matrimonio y al matrimonio estable. A mí es un tema que me interesa mucho, porque dices, ¿por qué? Ocurrió al contrario en los 80. En los 70 y en los 80 fueron las clases altas americanas las que empezaron a dejar el matrimonio. Lo veían como una institución antigua y empezaron a vivir juntos sin casarse, empezaron a separarse más. Eso también se ve mucho en las series de televisión americanas de los 80 y los 90, muchos divorcios, y lo veían con normalidad. Ahora mismo, entre las clases altas americanas, incluso entre las clases altas, digamos, progresistas, menos religiosas, sin embargo, el matrimonio sigue siendo un factor que define frente a otro tipo de personas de otros ingresos. Y no es porque ninguno de ellos diga, yo me quedo casado como una especie por las mismas razones conservadoras, a lo mejor que hace 150 años, pero la verdad es que están viendo las posibilidades que te da la institución familiar, están probablemente eligiendo mejor en un inicio, casándose algo más tarde. Pero es que eso está haciendo que las diferencias entre ingresos entre hogares se estén agrandando. Ahora hay mucha literatura en Estados Unidos sobre cómo las elecciones matrimoniales determinan las diferencias de ingresos en los hogares. Antes la gente se casaba más joven y había muchos más matrimonios universitarios no universitarios.
En parte porque es cierto, porque las mujeres iban menos a la universidad, pero en parte también porque había, ¿cómo van a decirlo?, más mezcla social. Ahora mismo, los dos pueden ser muy de izquierdas o muy de derechas, pero al final acaban siendo de Harvard o de Stanford y se acaban casando entre ellos. Si quitamos el elemento de parejas que han elegido personas de su misma clase social, no clase social previa, sino clase social a futuro, claro, porque cuando te encuentras en Harvard, a lo mejor tus padres no tienen dinero y tú estás con una beca, pero vas a ganar mucho a futuro. Eso explica la mayor parte de la desigualdad que se ha generado en Estados Unidos entre hogares en los últimos 25 o 30 años. Entonces, tema interesantísimo, y cómo se están conformando dos sociedades casi con valores diferentes, que muchas veces esas dos sociedades no dirían que forman parte del mismo grupo. Probablemente esos manifestantes anti-Trump dirían que ellos no tienen que ver nada con Romney, y sin embargo, en su forma de vida tienen mucho más que ver. Un tema muy, muy interesante. Otro tema, esa creación de dos sociedades de la que hablo. Pues el segundo apartado. Ahí me voy a España. La edad media de la población española. 33 años en el 75, no hace tanto. Ya estamos en 43. Vamos a superar los 50. Hablaba antes del continente viejuno. ¿Qué impulso puede ofrecer una sociedad en la que la mayoría de su población está por encima de los 50 años? Yo estoy ya más o menos cerca. No lo sé. Yo probablemente tenía más impulso, más ganas, ¿no? No lo sé. Si realmente también es cierto que ahora los 50 de ahora no son como los 50 de antes, pero una sociedad envejecida, ¿cómo es de atrevida? Veía una estadística, por cierto, en este artículo del Economist. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha reducido la movilidad entre estados en 10 puntos en los últimos 20 años. O sea, el porcentaje de población que acaba viviendo en un estado diferente al que nació ha pasado del veintitantos por ciento, del 21 o 22%, apenas rozar el 10. Estados Unidos es el país de las oportunidades, que todo el mundo se mueve allí donde las hay, ¿no? Pues ya no. Bueno, y eso no está en Estados Unidos. En Europa, 0,7% de los europeos se mueven de su país para ir a trabajar a otro sitio. Incluso dentro de las regiones, 1,5, creo que veía esta mañana cuando lo leí, un 1,5 de los europeos se cambia de región. Fijaos, o sea, son unos datos que te hablan de una sociedad estancada, un poco cansada, que no se atreve. Hay muchos temas para discutir, ¿no? Como también en la lucha entre generaciones, esto de las edades, pues lo vamos a ver en la lucha política. El gran tema de los próximos años van a ser las pensiones, el estado del bienestar, ¿no? Lo llamo aquí estado del bienestar, y el gran tema dentro del estado del bienestar va a ser pensiones. Yo no sé si podemos pagarnos las pensiones, pero ¿podemos en una sociedad que va a tener más de un 50% de personas mayores de 50 años, y yo estaré entre ellas en 2030, tocarle a esa gente las pensiones para quitarles, digamos, peso a los trabajadores de ese momento? O sea, ¿políticamente es factible una situación que económicamente probablemente sea inevitable? Otra cuestión muy, muy interesante ahí para que le demos vueltas. Y luego, ¿quién es culpable de esto? Porque, por ejemplo, en el tema de lo que me centro en la primera columna, bueno, y en el último punto también, estamos hablando de Estados Unidos, el 97% de los hombres en 1957, todos los hombres de entre 25 y 54 años, he cogido hombres porque en ese momento la mujer todavía no se había incorporado igual al mercado laboral, podía distorsionar un poco la estadística, ¿no? Venga, solo hombres que en ese momento, todos los hombres de Estados Unidos en edad laboral estaban trabajando. O tenían un empleo o lo buscaban, 97%. El que no podía, probablemente, y en aquella época, personas que habían venido de la guerra con problemas físicos muy graves, gente que realmente estaba incapacitada. Estamos ya en el 80 y tantos % y bajando desde hace muchos años. Y eso es gente que está buscando población ocupada de Estados Unidos entre 25 y 55 años, que los ingleses lo llaman como primera, digamos, centro de tu vida laboral, está hundiéndose en picado, está hacia el 80% y bajando. Y dices, ¿cómo puede haber? Y decimos, hombre, el 80% sigue siendo mucha gente. Mucha gente, o sea, entre 25 y 50 años, ¿qué están haciendo todos estos si no están trabajando o buscando un trabajo, si no están activos? Pues hay cada vez más gente, ¿no? Entonces, el libro que he escogido para que lo leáis si os apetece, o digamos, oferta o recomendaciones, este Hillbilly Elegy, es de G.D. Vance. No es un libro, no es un ensayo, es la autobiografía de este chico. Es un chico que tiene 30 y tantos años, que nació en una de las zonas más pobres de Estados Unidos, una de las zonas de gente, de descendientes de europeos, ¿no? La white trash, la basura blanca esta que a veces llaman en Estados Unidos. Pues él nació en esa zona, la zona más pobre de Estados Unidos, y acabó yendo a Harvard, acabó sacándose
títulos de los más prestigiosos y ahora trabaja en un despacho en San Francisco, tiene mucho dinero y ahora después de escribir el libro más porque ha sido un súper éxito de ventas y yo recomiendo, es divertidísimo, es muy entretenido, es también emocionante, es la crónica de su vida, de la vida de sus abuelos, de sus padres, es terrible en ocasiones, muy divertido otra. Es fantástico el libro, ¿eh? No, casi se lee como una novela. Si no te dijeran que es real, pensarías que es una novela. Los personajes de los abuelos, por ejemplo, son memorables. No creo que la ficción haya creado unos personajes de abuelos tan buenos como esto. Y lo que explica es esa. Voy a tratar de explicar lo que dice el libro en una anécdota que cuenta el libro al comienzo y que yo creo que nos sirve para enmarcar todos estos datos que he puesto aquí. Habla el libro, él ya digo que es un universitario, pero que vive en una familia con problemas económicos. Y cuenta en el comienzo que durante el verano él tenía que ir a su pueblo y trabajar para pagarse la universidad. Y entonces pues que consiguió trabajo en un aserradero de su pueblo y que en el aserradero había un amigo suyo del instituto, que el amigo estaba allí porque había dejado el instituto, se había puesto a trabajar, no sé qué, y estaba allí trabajando. Y entonces cuenta que el amigo, él veía que pasaba de todo, llegaba tarde, se iba todos los días 4 o 5 veces al baño y se tiraba 1 hora en el baño, nadie sabía muy bien lo que hacía, faltaba cada 5 o 6 días al trabajo, llamaba para decir que estaba enfermo y decía, tío, ¿qué haces? No pasa nada. Y al amigo le había conseguido trabajo su madre, por así decirlo, claro, el dueño del aserradero que era del pueblo, pues bueno, quería llevarse bien, la madre probablemente la conocía. Y que le empezó a dar toques el jefe de decirle, oye, tienes que dejar de hacer esto. Y él sabía, el que lo cuenta, pues que el amigo podía tener problemas de alcohol, de drogas, de muchas cosas, y decir, tienes que dejar de hacer esto. Y en un momento dado le echaron al amigo del trabajo. Y entonces él dice, lo que me sorprendió no fue eso, evidentemente no que le echaran. Lo que me sorprendió es que 2 meses después, de repente veo a mi amigo que empieza a poner posts en Facebook, empieza a poner comentarios contra Obama, contra la élite del este y contra la economía de Obama que no funciona y que no ayuda a la clase media americana. Y dice, claro, y es republicano, el autor es republicano, es asesor fue de trabajo como asesor de un político republicano. Y dice, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que esa clase obrera americana, descendiente de los primeros europeos que fueron, haya perdido tanto la perspectiva de lo que es, de esa ética del trabajo de la que tanto les gusta hablar y que a mí tanto me gusta, esa idea de los primeros pioneros, de esa responsabilidad individual, de ese amor por la familia? Cuenta mucho en el libro, son terribles. Dice cómo sus abuelos y sus padres hablaban de que la familia era lo primero, pero luego su madre estaba constantemente emborrachándose, constantemente drogándose, y él decía, ¿dónde está? Frente a esa retórica que a él le gusta mucho, él como republicano conservador, que esa retórica que a mí me gusta tanto, de los valores tradicionales, de la familia, de todos nos cuidamos, la actitud de mi madre todo el día borracha, que a lo mejor me trajo 10, 12, 15 novios diferentes a vivir en mi niñez a casa, diferentes, que cada uno era peor que el de al lado. Dice, ¿dónde está? Y entonces por eso ese tema, ¿no? de 2 sociedades que van creciendo de manera separada, casi, ya ni siquiera en ingresos, sino desde un punto de vista cultural. Yo creo que ahí hay mucho que nos podríamos preguntar. ¿Y cómo esas 2 sociedades pueden llegar a unirse para sostener el estado de bienestar o esos países en los que han crecido, ¿no? Perdón, aquí no. 4º punto, la esperanza. ¿Por qué digo que esto es la esperanza? Voy un poco mal, voy a acelerar. Digo la esperanza porque todos vemos que realmente si Europa quiere crecer, si Europa quiere despegar, se tiene que basar en esto. He puesto un coche autónomo, en tecnología, en invención, en innovación. En lo que decía antes de que David McCloskey nos dice que tanto bien ha hecho por la historia de Europa, ¿no? Querer las cosas nuevas y agarrarse. Lo que no sé si ese es el enfoque que tenemos ahora mismo, ¿no? Aquí, perdón. Estos son 2 tipos que están montados en un avión. En Europa o en Estados Unidos no sé de dónde es la foto. Esto es un avión, aunque no lo parezca. Y estos 2 tipos estaban ahí y decían, yo me la juego a ver si esto se deriva. ¿Nosotros estaríamos dispuestos a jugárnosla? Fíjate, pongo ese dato del libro de Tyler Cowen, que no lo he leído, y a mí siempre me gusta cuando hago recomendaciones también buscar un libro que lleve mucho tiempo queriendo leer y que no haya leído, porque así me impulsa, ¿no? Digamos, a leerlo las próximas semanas. Tyler Cowen me encanta, es uno de los economistas que no me gustan de los que hay ahora mismo, y él en la presentación de su libro, que yo sí que lo leí, explica que
en 1893, la Exposición Universal de Chicago, 25 millones de personas fueron. Hablamos de un momento en el que no había tantas vacaciones como ahora, en el que las carreteras eran un desastre, en el que viajar por tren, pues de 63 millones de habitantes en Estados Unidos, 25 fueron. ¿Y por qué iban? Iban a ver la novedad. Iban a ver, no iban a decir, oye, que es que este tío me va a quitar el puesto de trabajo, o que este robot me va a dejar sin trabajo en la fábrica. Iban con la obsesión de ver qué se está inventando. O sea, esa actitud. Porque el título del libro no es este de Complex Class, no es casualidad. Lo que dice Caleb Cowen es lo que se pregunta, y se lo preguntan muchos artículos, que digo, el libro no lo he leído, pero los artículos que hace sobre el libro, lo que se pregunta es si Europa, si Estados Unidos, si no estamos perdiendo esa capacidad de asombro, esa búsqueda de lo nuevo. Él se lo pregunta mucho, por ejemplo, con la reacción que hay ahora a las nuevas tecnologías, ¿no? No me quiero meter en el tema de Uber, sí que es el más fácil, pero todos los inventos, cada vez que hay un invento nuevo, lo primero que empezamos a decir es cuidado, ¿a quién va a hacer daño? En vez de preguntarnos las posibilidades que nos puede dar, ¿no? Y dice Cowen, fijaos ese dato, en el medio siglo final del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, PIB per cápita en Estados Unidos creció una media del 2,3% anual. Desde 2001 se ha quedado en el 1%. Vemos muchos inventos alrededor nuestro, la economía colaborativa. Sin embargo, lo que es productividad real y crecimiento real está estancado. El otro día justo le leía al mismo Cowen que decía, él ha sido muy pesimista, quizás en estos primeros años del siglo ha sido de los economistas, más que pesimista, alertaba. Él es optimista, yo creo, antropológico, suele que verle además cuando habla, tiene muchos vídeos muy interesantes, pero era pesimista porque no le gustaban los datos. Justo hace un par de semanas le leí un artículo en el que decía que parece que esto está volviendo a cambiar, que estamos siendo capaces de generar riqueza con esos nuevos inventos. Pero la pregunta sería esta: ¿nosotros iríamos a la Exposición Universal de Chicago? ¿Nosotros nos montaríamos ahí, como hacían estos dos señores? ¿Nos atreveríamos a ver si el aparato vuela? No, en general, ¿no? Más allá del ejemplo. No lo sé. No sé, o estamos demasiado obsesionados con mantener lo que tenemos. Y la última parte, el quinto punto, estoy a punto de poner valor y valores. Al final, valor también tiene dos elementos, es una palabra con dos acepciones muy claras, ¿no? El valor físico, la valentía, por así decirlo, y los valores. Y pongo estas fotos con, Putin, el Consejo Europeo, la reunión de todos los primeros ministros de la Unión Europea, aquí Obama y Trump, no quería centrarme en uno u otro, y Xi Jinping, que lo ha comentado antes Enrique, el primer ministro chino, es todo en China, porque este sí que iba acumulando cargos, lo es todo, ya no... es verdad, es que entre los Mao no tenía ningún cargo, era el gran timonel, pero no tenía cargo oficial. Este ya ha dicho, no, por si acaso voy a acumularle también cargo. Y es el jefe del ejército, de todo. Entonces, yo estoy convencido de que tanto Putin como Xi Jinping están dispuestos a impulsar los valores en los que ellos creen, y me pregunto si nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo con los nuestros. Yo me hacía aquí una pregunta, me he hecho un pequeño esquema. Y otra pregunta para el debate sobre ese futuro, sobre esa incógnita. Una incógnita. Si mañana Rusia invade Letonia, ¿estamos dispuestos en España a honrar nuestra palabra que pone el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que dice que si un Estado miembro es invadido o es atacado por otro, nosotros tenemos que ir a defenderle? ¿Estaríamos dispuestos los españoles, si Putin mañana invade Letonia, a ir a defender Letonia? Esto no es solo una cuestión geopolítica, es también una cuestión de valores. Es que hemos dado nuestra palabra. Nosotros firmamos, cuando a nosotros nos hacía falta, porque los misiles de los soviéticos estaban en Alemania del Este, dijimos a los Estados Unidos, oye, venid a ayudarnos, y firmamos allí y dijimos, no, firmamos que si un país miembro es atacado, el otro le ayudará. Pero nosotros decíamos, a los americanos no les va a atacar nadie, esto lo firmamos porque a lo mejor nos atacan, claro, a lo mejor vemos un día a los tanques rusos por las praderas alemanas y por la Torre Eiffel, y entonces a ver si vienen los americanos a ayudarnos. Por eso firmamos. Ahora podría darse, por ejemplo, uno de los temas clave de Trump ha sido que ha dicho, estoy harto de la OTAN, porque no hay ningún país europeo que llegue al 2% de gasto en defensa respecto al PIB, que es un compromiso que tenemos todos los países, gastarnos el 2% en defensa. ¿Por qué no nos lo gastamos? No nos lo gastamos porque está el hermano mayor americano. Si no estuviera, probablemente nos lo gastaríamos. Y Trump, que ya he dicho antes que a mí es un personaje que no me gusta mucho, en esto creo que tiene toda la razón. ¿Qué es esto? O sea, nosotros nos hemos comprometido. ¿Dónde están el valor, valentía y los valores, ¿no? Y para este libro, pues para este tema de democracia, un par de libros de Robert Kaplan, Por tierra, mar y aire, es fantástico.
Él es periodista y se empotra en en unidades del ejército de Estados Unidos. Hay otro que tiene también gruñidos imperiales. Fantástico, se lee como un reportaje. Él va contando cómo viven en el día a día los soldados americanos que están desplazados por diferentes partes del mundo. Divertidísimo. Y la venganza de la geografía es más académico, ¿no? Lo que plantea es cómo la geografía determina nuestros futuros y las relaciones internacionales. Pero fijaos los dos datos que pongo ahí. Número de militares estadounidenses estacionados en el extranjero, en la menor cifra ahora mismo de los últimos 60 años. Se repliega a Estados Unidos, cada vez más amenazas, en Estados Unidos cada vez más dicen no, que se busquen la vida a los europeos, estamos dispuestos los europeos a hacer algo, y en Estados Unidos cada vez, no es casualidad, la foto que he puesto, por cierto, no es casualidad, eso es una foto de un cementerio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando vinieron a ayudarnos a nosotros, a los franceses nosotros teníamos nuestra problemática, pero cuando vinieron a salvarnos a nosotros, y los honramos y ponemos flores, pero si hay que salvar a decía antes, a los letones, o a los taiwaneses, o a los japoneses, o a los coreanos del sur, ¿estaríamos dispuestos? Y esa pregunta te tenía que contarla, porque me pareció increíble. ¿Crees que las siguientes circunstancias son una amenaza para tu país? En España nos parece más amenaza a Estados Unidos que a Rusia y que China. Valores, yo ahí creo que también hay un punto que deberíamos preguntarnos hacia dónde estamos. Y, títulos de crédito, siguiendo un poco con esta dualidad que he mantenido de semántica en la presentación, son títulos de crédito no como en el cine, pero es que además todos ellos son títulos que merecen mucho crédito porque están realmente bien. Todos los libros los pongo ahí si los queréis. A mí me sirve mucho en esta presentación escoger libros porque me organizan muy bien mentalmente y además es que todos ellos ofrecen ideas que me permiten seguir el camino que estoy siguiendo. Ya, fijaos, yo os decía que eran cosas muy raras las que se me habían ocurrido alrededor de esto de las incógnitas de la era Trump, pero que yo creo que todas sí que nos hablan de un mundo diferente, en el que hay muchas dudas y que no sabemos cómo acabar así. Y me gustaría terminar, a ver si lo encuentro, creo que sí. Fijaos que voy a terminar. Esta era la última diapositiva de mi presentación. Pero, según estaba oyendo antes a Enrique, según estaba viendo yo esta presentación un poco pesimista, que yo no lo soy. Mira, justo. Termino. Y yo decía, yo no soy ese pesimismo. Y yo creo que Europa sí que debe dar un paso adelante desde el punto de vista político, económico, de los valores. Y el año pasado hablé de eso. Me estaba acordando ahí detrás que el año pasado yo hablé de por qué Occidente había crecido, cómo se había disparado la riqueza en los últimos 200 años. Hablé mucho de temas culturales, el libro de McCloskey de las virtudes burguesas, de cómo ese fermento de creatividad, de gente que se creía lo que hacía, una sociedad que empujaba, una sociedad también que competía, que quería ser más libre, mejor. Hablé de temas religiosos, yo creo que tiene mucha importancia en el comienzo, desde luego, del camino de Europa, de esa visión de Europa del individuo como imagen y semejanza de Dios y la potencia que eso tiene, esa no relación divina con el Estado, sino cuestionarse siempre quién está mandando. Y entonces me he acordado de la última frase con la que yo cerré el año pasado. Y entonces, como no quiero ser pesimista, y la presentación podía serla, la voy a recuperar. Le he pedido a mi madre que me mandase una foto de mi casa, porque es que no la tenía aquí, quería citarla exacta, me acordaba del libro donde está. Y la cita es esta, ¿no? La cita esta fue la frase con la que yo cerré el año pasado la charla para explicar por qué Europa había hecho también todas las cosas buenas que teníamos alrededor nuestro y de las que muchas veces no nos damos cuenta. Y ahí está. Para comprender la historia económica de Europa occidental desde el siglo XII hasta la Segunda Revolución Industrial, tenemos que explorar un gran número de variables y logros en los campos de la tecnología, agricultura, comercio, finanzas, etc. Podemos calcular rendimiento, relaciones, calidad-producto. Pero en el meollo de la cuestión, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Incógnitas de la razón. Ahí está. En el meollo de la cuestión encontramos el factor cultural. Una sociedad que se lo cree. Aquellas compactas sociedades de ciudadanos que se sentían orgullosas de lo que hacían y que creían ser los mejores precisamente por hacer lo que hacían. Esto decía Carlo Maria Cipolla cuando se planteaba la historia de la Edad Media. Estoy convencido de que ese es uno de los puntos clave de todo lo que he dicho. Que nos hemos dejado de ser orgullosos y de hacer lo que creían y de lo que creíamos que debíamos hacer, porque nos hemos dejado de creer que somos los mejores, por así decirlo, o que todo eso que hemos conseguido podíamos serlo. Así que volvamos a esa última parte. Sociedades de ciudadanos que se sentían orgullosos de lo que hacían y que querían ser los mejores por hacer lo que hacían.
ahí yo creo que se podrían disipar muchas de las incógnitas que tenemos. Lo que no sé es si vamos a ser capaces de volver a esa Europa del siglo XII, del siglo XIII, a esas sociedades de burguesa que, como decía McCloskey en la cita que decía antes, lo tenían mucho más complicado y eran mucho más optimistas sobre el futuro. Muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas. Nos hemos quedado sin micro, pero vamos a pasar esta grabadora para el vídeo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo lo que quiero decir que estaba poniendo esto por si sale algún tema de los que hemos tratado en la presentación para volver a él. Mi pregunta va prácticamente con este último del optimismo. Sí. Y más estando en España como estamos, que prácticamente somos pesimistas en todo, ¿cómo podemos hacer para que España en general se lo pueda creer? O sea, vemos España como un país, bueno, lo peor, estamos, cualquier día se nos hunde, vamos a cargarnos, tal, todo lo malo, todo. ¿Cómo podemos hacer para que la gente vea que no es tan lejos como lo pintan? ¿Cómo que se pueden hacer las cosas, pero claro, se pueden hacer haciéndolas, no esperando que se las hagan? ¿Cómo se puede cambiar eso en un país como España? A ver, a mí, si me preguntas cómo se puede, pues yo diciendo que estamos en un país que está muy bien. Es decir, España es un caso de éxito. Fíjate que yo como periodista me cuesta mucho esto porque en el periodismo las noticias suelen ser las malas noticias, por así decirlo. Y esto es algo que no es que sea por un periódico o un medio, sino porque es inevitable, ¿no? Es, digamos, lo que le llama la atención a la gente. Si un avión se estrella y se mueren 150 personas, la noticia es 3 meses el accidente que se ha estrellado. Si el piloto consigue que el avión aterrice bien, no hay noticia. Probablemente, salvo que sea algo muy extraño, como esto de la peli esta que hizo Clint Eastwood hace unos años, de este que aterrizó en el río, salvo algo así tan excepcional, tú ves que el piloto y llega al aeropuerto y aterriza bien, con dificultades, y como mucho te ponen un flash en el telediario, un segundo. Entonces, esto es lógico también en temas económicos, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, como periodista, es lógico en cierto sentido que los medios pues demos más importancia a algunas noticias malas que las buenas. ¿Qué hay que hacer? Pues decirle a la gente que si tú a mí me preguntas cada una de las, por ejemplo, entro en el tema político actualidad, si tú me dices cada una de las leyes que han aprobado los gobiernos de España desde la transición hasta ahora, califícalas. Me dices una nota, tema económico, que es lo que es lo mío, digamos, lo que yo escribo. Pues te voy a poner notas, vas a ir un suspenso seguro. Voy a poner un 3. Me dices, pero no aprobas ninguna. Yo qué sé, la reforma laboral de 2012 me parece que era razonable, pero pongo un 5, un 6, porque anda que no se dejó cosas por pendiente. La reforma de los bancos en aquel momento, pues bueno, vale. Probablemente la reconversión industrial que hizo el gobierno de Felipe González, que fue muy valiente, y aquí en León se sufrió mucho. Sin embargo, yo creo que fue una reconversión que tenía sentido. Pues fue una de las cosas que le ponga más nota, fue muy, muy valiente, se enfrentó además a algunos de sus bases tradicionales porque creía que era necesario. Bueno, alguna liberalización del gobierno Aznar en primera época, pues te digo sí, pero la nota, si tú me pones todas las leyes aquí, en fila, me dices, ponle nota, a todas ellas le pongo, bueno, me sale un 3 de nota media. Claro, si tú me dices, ¿cómo crees que lo han hecho los gobiernos de España desde el año 75 hasta ahora? Yo te digo, pues muy bien. Y dices, pero eso, te digo, ya, porque es cierto, a ver, sobre cada cosa en concreto podemos ver lo que se han dejado por hacer, pero si tú miras España en el año 75, lo que tienes es un país económicamente con muchos problemas, porque había crecido mucho en la década de los 60, pero tenía un problema de hiperinflación, de baja productividad, una necesidad de una reconversión brutal de la economía, hiperintervencionista, la economía que nos dejaba el franquismo, problemas muy, muy graves. Políticamente, la sensación, todo el mundo pensaba que iba a haber una guerra civil en España. Ahora todo el mundo, no, la transición. No, pero en España, si tú lees a los corresponsales extranjeros en mediados de los 70, pocos apostaban porque España se iba a consolidar como una democracia. Socialmente, con muchos problemas, saliendo de una dictadura de 40 años, con mucha gente decía, ¿y esto cómo ha evolucionado? Y de repente nos vemos 40 años después y dices, oye, pues está muy bien. O
O sea, yo en esto, o sea, dice, ¿qué tal? Esto es sociedad, pero también son los gobiernos, una administración que ha funcionado razonablemente bien. Entonces, si me dices, ¿qué podemos hacer? Pues yo lo que hago es decírselo a la gente. Digo, oye, mira lo que tienes a tu alrededor. Mira lo que decía antes. Mira cómo vivían tus padres. Mira cómo vivían tus abuelos. Vives en un país mucho mejor. Incluso me dice, no, pues llevo 5 años en paro. Vale, llevas 5 años en paro. Pues incluso así tienes una esperanza de vida mucho mayor. Tus ingresos probablemente estén ahí. Tus horizontes vitales son infinitamente más grandes. A ver, mis padres, yo lo digo siempre, mis padres... Por ejemplo, la primera vez que salieron al extranjero fue una de mí y se fueron a Italia en coche con mis tíos. Que mi madre siempre dice, esto es el antirromanticismo, porque mis padres y mis tíos habían casado un mes antes, mis tíos que mis padres, y hicieron una luna de miel conjunta. ¿Por qué? Porque ahorraban, porque iban comiendo, es verdad, y fueron en coche a Italia y comían bocadillos. Entonces, claro, dices, ¿cuántos jóvenes españoles llegan a los 25 años sin haber salido de España? Y bueno, Italia, ¿qué les parece? Venga, ya Italia, si eso me parece como si ir a Cuenca. O sea, yo cuando voy... No, es verdad, ¿qué vacaciones nos planteamos? A ver, estos son ejemplos, pero lo que quiero decir es que ¿qué me pides tú a mí para decirle a la gente que España es un país que está muy bien? Pues eso, esta sala, con este proyector, este ordenador, esta universidad, los bares de León. Entonces... Lo que digo es, tenemos que ser ambiciosos. Claro, es que, claro, tú entras en un restaurante y dices, joder, ¿qué nivel de calidad, de servicio, de todo, la comida? Entras a un supermercado, ¿qué variedad de productos? Entonces, que tenemos que ser ambiciosos, sí, pero esa obsesión por cerrarnos es no ver que cuando hemos estado abiertos, por así decirlo, no solo España, en general Europa, nos ha ido muy, muy bien. Europa es un continente maravilloso ahora mismo para vivir, probablemente el mejor. Todo lo que yo he dicho aquí, y tú me dices, ¿dónde te irías a vivir? Yo no me iría a vivir nunca fuera de Europa, probablemente no fuera de España, porque me gusta mucho, pero hay algunos países de Europa, antes decía Holanda, Suiza, no sé qué, el sur de Francia me encanta. A mí Estados Unidos, culturalmente, por muchas cosas, no solo Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, son países que están creciendo muchísimo. El único problema que tiene Europa es que está en una dinámica de pesimismo, de decadencia interna que no se justifica y que además hace que no ponga, porque muchos de los, yo he puesto ahí muchos problemas que son ciertos, yo creo, en los datos, pero muchos de esos problemas son perfectamente, son muchísimo menos graves que los que enfrentaba Europa hace 100 años. El problema es que hace 100 años, y no sé si los europeos, por lo menos, sabían que tenían esos problemas, querían enfrentarlos, y ahora, o sea, la actitud, ya digo, por ejemplo, de las ciudades es muy clara, es de cerrarnos, es de mantener, es de no abrirnos. Entonces yo lo que le diría a la gente es, oye, mira a tu alrededor y mira cómo ese relato no es cierto. Y esta semana he estado leyendo algunos soportes y yo creo que él, sonará raro citar a algunos soportes, ¿no? Pero yo creo que él sí tenía razón y encontraba la solución. Los soportes lo enfocaba de modo que decía, en las sociedades la mejor forma de equilibrar el termómetro político, cuando este está arriba, cuando este está en la cima, el termómetro religioso suele estar abajo todo, pero va enfocado con los valores. Dice que todos, porque sin embargo, cuando la balanza sube por lo religioso, por la parte de los valores que quiero recordar, el termómetro político baja y las sociedades, pues en 1800 veíamos que las sociedades eran mucho más optimistas que ahora. En 1975 usted dijo que, no sé en qué año sus padres tenían una nieta, sus padres sí que... Sí, 74. Pero... Pues por eso, y sin embargo, pues comían bocadillos y eran súper felices, o sea, porque era una sociedad con valores. Y yo creo que si algo demuestra su ponencia, yo creo lo siguiente, que lo económico, a pesar de ser importante, no es lo principal de la sociedad, porque si no hay detrás unos valores que la respalden, bueno, entonces, o sea, lo que quiero decir es que si no hay detrás unos valores que respalden lo económico, pues es eso, es el pesimismo que al final deriva al nihilismo, ¿no? Y nada, me gustaría explicar dos ideas. Este discurso lo da en el Congreso cuando da sobre la situación de España y dice: vea el Congreso donde van a parar las cosas cuando tan solo se miran los intereses materiales. Los pueblos que le rinden culto se quedan, señores, en la indigencia.
Se quedan sin nada, sin los morales porque lo rechazaron, sin los materiales porque la revolución se los quitó. Entonces, la conclusión de lo que yo quiero llegar después de todo esto. ¿Qué usted decía? ¿Cómo cuando ponían los valores veíamos Putin defendía los suyos, el presidente chino también, nosotros pregunto yo, ¿cómo los vamos a defender si no los tenemos, ¿no? Entonces, y la solución podría ser, no sé si le gustará, la ruptura con la Unión Europea y acercarse a Hispanoamérica, que encima nos está en esa zona del Pacífico, y para España compartimos unos lazos culturales enormes con ellos, son más de 500 millones que hablan el mismo idioma que nosotros, que eso ya es una grandísima ventaja. ¿Y cómo veis la posibilidad? Ya, bueno, a ver, son muchas cosas. Yo, sobre la medida concreta de romper con la Unión Europea, o sea, ahora mismo no, y no solo por una cuestión coyuntural. A ver, yo con la Unión Europea tengo sentimientos encontrados. Si vamos a entrar al análisis de la Unión Europea, tengo sentimientos encontrados por una parte, y mi padre trabaja en Bruselas muchos años en un organismo, digamos, desde el punto de vista español, pero integrado en los organismos europeos, solo que, digamos, como representante del gobierno español, no como representante de las instituciones europeas, que se supone que los representantes de las instituciones europeas no sirven a su país sino a la UE, aunque eso es poco habitual, ¿no? Pero yo que conozco mucho Bruselas, sí que veo, o sea, tengo sentimientos encontrados porque por una parte es una superestructura estatal, burocrática, que me echa para atrás, no puedo evitarlo, veo a Bruselas y digo, el liberalismo, digamos, a Juan de María le daba miedo su rey, pero todavía lo tenía cerca, en Bruselas, dices, bueno. Y sin embargo, la Unión Europea también representa muchas de las mejores cosas en las que yo creo y de esos valores que yo creo que nos estamos olvidando. La Unión Europea representa un área de comercio libre y que en teoría iba a ser el inicio. O sea, la Unión Europea en sus inicios lo que quería ser era un área de comercio libre que luego se expandiera, que podían ser los países de la Unión Europea, pues tener una mayor cercanía, por así decirlo, pero luego la idea era que eso digamos, se diseminara por el resto del mundo, que fuera un foco de expansión, y luego no se ha ido cerrando, ¿no? Pero sí que representa eso, la Unión Europea representa los valores de la tolerancia respecto al del frente, que a mí me parece muy importante, de la no guerra. Es decir, yo antes decía que si nos atreveríamos a enfrentarnos a Putin si invadiera Letonia, pero cuidado, es fundamental. O sea, en Europa ha habido guerras terribles en los últimos 2 siglos y la Unión Europea consiguió que eso se terminase, y eso es bueno que lo haga. Lo bueno sería, de hecho, que Rusia aceptara nuestros principios. Desgraciadamente, después de la caída del comunismo, hubo un momento en que pareció que podíamos tirar hacia ella y luego se ha ido alejando. Entonces yo, la Unión Europea, a mí me da más miedo lo que podría hacer una España sola fuera de la Unión Europea. Yo creo que podría recluirse aún más dentro de sí misma. Por ejemplo, con Gran Bretaña, incluso a pesar de lo que he dicho de Corbyn, que tiene toda la pinta que va a ser el próximo primer ministro y que me aterra lo que pueda hacer, porque es un tipo que además yo creo que lo que quiere es cambiar los fundamentos institucionales del país, unos fundamentos que vienen de hace 800 años y que se han demostrado, probablemente el caso de más éxito del mundo nunca es en Gran Bretaña. Pero fíjate, incluso diciendo eso, yo creo que Gran Bretaña fuera de la Unión Europea no me da tanto miedo, porque yo creo o quiero creer que los ingleses, los británicos, sí que tienen asumido que no pueden recluirse en sí mismos. Y fíjate, lo digo en un momento con el Brexit, con Corbyn, que las tendencias parecen las contrarias, pero yo estoy convencido de que al final los ingleses se van a dar cuenta de que su mejor hora fue cuando precisamente menos les importó el daño que sufriría su isla, lo de la mejor hora, pues recordando a Churchill, frente a las posibilidades que tenían de enfrentarse a la tiranía, a lo peor, ¿no? Entonces yo creo que Gran Bretaña no evolucionará mal. España, sola, fuera de la Unión Europea, uniéndose a Sudamérica, pues el problema es a quién, porque es que en Sudamérica, si me dices, nos unimos a Chile, incluso con el actual gobierno de Chile, que es más intervencionista, pero Chile, cómo avanza Perú, cómo avanza, pues yo te digo, sí, pero claro, si me dices Sudamérica, con Venezuela, y que me da más miedo, con Argentina, y el gobierno argentino actual me gusta, pero desde nuevo, no sé, o sea, una cosa es lo coyuntural y otra cosa es a medio plazo.
Quizás ahí la pregunta que nos tendríamos que hacer es por qué en los países de herencia hispana muchos de los valores que nosotros defendemos aquí como clásicos occidentales no han acabado de arraigar en muchos casos, también en España. Traía unos datos yo, por ejemplo, antes, en una encuesta sobre valores, precisamente sobre valores, sobre el concepto de la vida, España siempre aparece como el país menos capitalista de Europa, aparece como el país... Fíjate, no solo capitalismo desde un punto de vista ideológico. Hay una pregunta que a mí, cuando la leí, me aterró. Ahora la busco, a ver si la encuentro en internet. Era algo así como, en una sociedad en la que, ¿qué preferirías? ¿Que todo el mundo ganase exactamente lo mismo, incluso aunque no hiciera nada, y otro trabajara mucho, o que el trabajo y el esfuerzo de algunos se vea recompensado? España era el único país, en la encuesta, era una encuesta que publicó el BBVA hace 3-4 años, era el único país de Europa que decía, prefiero la sociedad igualitaria a la sociedad en la que se premia el esfuerzo. En los países del norte de Europa, en los Suecia, Holanda, Dinamarca, por encima del 80% de la gente decía no, el esfuerzo debe ser recompensado y la gente que se... frente al que no quiere esforzarse, ¿no? Entonces, a lo mejor es algo también coyuntural de los últimos años, pero yo ahora mismo... salirme de la Unión Europea, y fíjate que te digo que no me gusta, yo no lo vería. Y luego sobre el tema de los valores finales, yo no hablo de valores, valores es una palabra que se asocia mucho al tema religioso. Yo soy religioso, quiero decir, religioso que católico, voy a misa, en ese sentido, pero yo no asocio esa palabra valores a la cuestión exactamente de valores religiosos, o es más a por qué se mueve una sociedad, hacia dónde va, hacia un lado a otro, qué es lo que se transmite, digamos, la opinión pública, qué es lo que se acepta como normalizado en una sociedad y qué es lo que no. Y yo ahí sí que creo que en Europa, pues, lo digo, en el terreno económico, cuando tú lanzas una nueva empresa, lo primero que tienes que hacer, más que explicar las cosas buenas que va a tener tu producto, te tienes que poner a la defensiva para explicar que no va a ser dañina respecto a otros. Esos son los valores de los que yo hablo, que yo no sé si los europeos. Pues el ejemplo de las ciudades me parece muy claro. A la hora de cuando tú en España vas a construir un nuevo piso o te vas a hacer una casa, lo primero que tienes que hacer es asegurarle al arquitecto municipal que tu casa no va a entrar en contradicción con no sé cuántas normativas, en vez de explicarle que tu casa o el centro comercial que quieres hacer va a generar tanto empleo, va a ser más bonita que la de al lado, o vas a crear algo nuevo completamente que nadie ha visto y que va a ser un foco de visitantes ese centro comercial que quieres hacer porque va a ser lo más maravilloso del mundo. A eso es a lo que yo me refería, aunque es cierto que, a ver, yo sí que creo que hay, en las estadísticas que veíamos sobre temas familiares americanos, matrimoniales, hay una discusión muy importante y a mí me parece la discusión más interesante. La gente más progresista, más de izquierda, le echa la culpa a esas diferencias que decía antes entre razas, entre matrimonios, entre clases sociales, que como los pobres en Estados Unidos no se están casando de forma abrumadora, están teniendo hijos fuera del matrimonio, y las clases sociales más acomodadas sí, incluso las más progresistas, están volviendo a casarse hijos de gente que no se casó en los 70 y los 80, que venían de la revolución sexual de los 60 y los 70, sus hijos sí que se casan y tienen vidas más conservadoras. Yo creo que hay parte, si me preguntas a mí, desde mi perspectiva, yo creo que sí que hay parte del estado del bienestar que ponen unos incentivos muy perversos y que está dañando mucho a esas clases sociales. Si vamos ahí de valores, a mí me parece un tema discutible. Desde posiciones más de izquierdas, probablemente lo que me dirían a mí, y es un tema que me gusta mucho discutir, es, no, el problema es precisamente la desatención que se genera a partir de los 70, los 80 con Reagan, que deja, digamos, a los barrios marginales a su merced, y que entonces esa huida del Estado hace que se pudran las estructuras sociales clásicas que haya habido y en las que se sostenían las pequeñas comunidades. Pero a mí la destrucción de las comunidades pequeñas en Estados Unidos y en Europa, porque lo que vemos en los barrios marginales, en las valías francesas, es terrible también. La destrucción de esos lazos comunitarios sí que me parece, y ahí sí que hay mucho tema de valores, terrible. Entonces, ¿cuál es la razón? Sí, quizás yo desde mi perspectiva más liberal, incluso más conservadora, desde mi punto de vista casi personal, yo te diría, yo creo que ahí el estado del bienestar, los incentivos, el Estado, cómo el Estado en muchas ocasiones casi te empuja hacia las malas decisiones vitales, tiene su importancia. Enfrente muchos de mis amigos me dicen, no, es justo lo contrario, el problema es que falta ese que te empuje a tomar las buenas decisiones. Bueno, ahí, a mí me parece que es una de las grandes polémicas, debates, a mí me gusta mucho tenerlo, la verdad. Suecia se
Suecia es el ejemplo. Suecia es un ejemplo de un país que va muy bien, tiene una tasa de suicidios no tanto, ahí hay un poco. Es que en Suecia cuentan los suicidios bien, en otros países no los cuentan. Pero, por ejemplo, gente que vive sola en Suecia, hay unos datos alarmantes. Gente que muere sola en Suecia, unos datos alarmantes. Gente que muere sola y que no descubren su cuerpo hasta 3, 4, una semana después de que haya muerto. Datos que te dices, ¿esto cómo puede ser? Y hablamos de unos países con mejor calidad de vida, a mí me gusta mucho. Y sin embargo, sí que es verdad que ahí se están pudriendo. Son lazos comunitarios, lazos sociales. Además, los países nórdicos son muy interesantes, porque son países que crecieron por el clima. Ahí se ayudaban todo. O sea, ahí no era la propiedad privada, todo eso que a nosotros nos gusta está muy bien, pero había mucha propiedad comunal y mucha propiedad comunal de servicio, yo no sé cómo llamarlo, de servicio. Es decir, que todo el mundo sabía que si te caía el tejado de la casa, tenía que ir todo el pueblo a ayudarte porque al mes siguiente irían a ayudar al otro, al que se le caía, porque vivían en unas situaciones extremas. Y ahí en este tipo de sociedades, con estados del bienestar muy extendidos, se están debilitando las estructuras sociales de forma alarmante. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Me ha gustado mucho la charla, en primer lugar. Y después, creo que esa pérdida de valores empieza en España en cuanto se crea el Estado. Es decir, en 1812, no en el momento, pero a partir de que se crea el Estado. ¿Qué hay que hacer para volver a tener los valores? Eliminar el Estado. Creo que tenemos que volver a los valores de antes, como dice Miguel Sobartes, de capitalismo, orden, trabajo duro. Y lo que comentaba usted ahora de Suecia. Suecia es el claro ejemplo de que se ha olvidado la solidaridad de las personas porque ya el Estado te lo va a dar. Antes en España los padres trabajaban, por ejemplo, 14 horas para que sus hijos pudieran ir al colegio. Ahora ya todo el mundo ve normal y ve como un derecho ir al colegio y que el Estado se lo tiene que garantizar. Y creo que por eso debemos volver a todos los valores viejos, a los valores de antes. Y por eso decía aquí que me sorprende un poco la posición de ciertos liberales cuando ahora con el tema de Cataluña estaba defendiendo la españolidad, que España tenía que ser un Estado. Hay que empezar a quitar a secesionar las diferentes partes del Estado, en mi opinión. Y después se puede hacer así una confederación para unirnos en aquellas materias que nos conciernen y que son beneficiosas para todos. Yo, por ejemplo, vengo de Galicia y creo que somos una sociedad que siempre ha estado muy acomplejada, se ha sentido inferior en comparación con Madrid, básicamente porque siempre Madrid nos lo ha dado todo, incluso ahora con la Unión Europea. En Galicia el sector agrícola, el sector ganadero, es que depende totalmente al 100% de la Unión Europea. Entonces, por eso, muchas veces estamos callados y no nos envalentonamos a emprender actos que, como puede ser la secesión, para que tuviese éxito tendríamos que bajar los impuestos de forma drástica. Por ejemplo, el tema de impuestos de sociedades. No podemos regular ese impuesto ni podemos dar opciones a las empresas, decir, mira, tenemos un panorama mucho más atractivo que Madrid para que podáis venir aquí. Porque ahora, actualmente, si una empresa decide si ir a Santiago de Compostela o ir a Madrid, el enclave estratégico y los privilegios que va a tener allí van a ser mucho mayores. Bueno, vale. Pues me lo estoy poniendo duro. Creo que mismo podéis responder a lo más dinámico posible. Sí, por supuesto. Porque estoy seguro de que hay Sí, alguien quiere... me lo estáis poniendo muy duro porque queréis destruir la Unión Europea, el Estado español. O sea, yo estaba aquí tratando de hacer un discurso no muy pesimista, decir, bueno, que podemos los valores europeos, pero... No, es broma, está muy bien. A ver, entiendo el punto de vista. A ver, yo igual que... ¿cómo lo diría? Un poco diría lo mismo de la Unión Europea, que decía antes, que puedo tener sentimientos contrapuestos, pues también como liberal, dices el Estado, pues no me gusta mucho la intervención pública en muchas cosas, pero casi diría, por ejemplo, lo que decía en la primera pregunta. Si me preguntas cada una de las intervenciones públicas que las puntúe, me sale un suspenso. Si me preguntas cómo lo ha hecho el Estado español en general desde 1812, los Estados europeos, te digo, oye, bastante bien. Yo no soy anarcocapitalista, ni mucho menos. Yo creo que la existencia del Estado es necesaria. De hecho, creo que no es casualidad que Europa sea el continente más rico, porque también creo que tiene los estados menos disfuncionales. Claro, me dice, o sea, en el año 1000 o en el año 1200, ¿cuál era la diferencia fundamental entre Europa y China?
allí había un emperador y aquí había un rey que también se creía absolutista y que tenía derecho a todo, pero la diferencia fundamental es que los europeos empezaron a decir la reina no tiene derecho a todo, había competencia entre estados, es decir, a mí no me valen todos los estados, a mí me gusta mucho el modelo suizo, con entidades muy descentralizadas, pero sigue siendo un estado y me gusta ese estado, es decir, las zonas de anarquía que ha habido a lo largo de la historia han sido bastante desastre. Entonces me dicen, no, pero ahora vamos a construir una nueva. A mí hay veces que me suena casi como a los comunistas que me dicen, no, el comunismo ha salido mal en todos los países del mundo, pero si ahora me dejas a mí el gobierno, ahora va a salir bien. Le digo, ya, mejor no, te lo dejo, mejor vamos a ir poco a poco. O sea, a mí me gustan a mí si me dices, ¿tú cómo eres de liberal? Yo te digo, a mí me gusta tener más libertad. Entonces me dicen, ¿y eso? Pues en el terreno económico, pues me gustaría morirme con impuestos más bajos, con menos intervención del Estado, con cheque escolar. Me dice, no, pues eso no es muy liberal. Bueno, pues cuando tengamos todo eso, pregúntame si a lo mejor me quiero pasar de cheque escolar a libertad plena de escuela, pero primero vamos a ir. Yo en eso soy muy gradualista, y además es lo que te decía, o sea, las zonas más ricas y más prósperas que son Europa son zonas en las que el Estado ha sido muy fuerte. Para mí la clave es que ha sido fuerte, pero ha sido más pequeño que en otros sitios. Y lo que decía antes de McCloskey, lo de la libertad junto a la dignidad, son zonas donde se ha dado bastante libertad a los individuos. Ya sé que el momento en que dices, no, pero no es libertad plena, bueno, ya siempre se podrá decir, pero se ha dado mucha libertad y se les ha dado la dignidad de decir, si conseguís aquello que estáis buscando, se os reconocerá. Entonces yo ahí en ese punto, pues no, yo no creo que la clave del problema en España sea o el reconocimiento, ese reconocimiento de secesión a todas sus regiones. En el tema de Cataluña, a ver, el problema con Cataluña tengo dos cuestiones, una coyuntural y otra fundamental. La coyuntural es que cuando los liberales me dicen, amigos míos liberales me dicen, no, pero es que Cataluña debería poderse seccionarse, y me pinta, no, porque además eso generaría más competencia, pues eso, como si esto fuera en las ciudades de la Hanse, no sé qué, le digo, no, vamos a ver. La coyuntural es que tu primer ministro sería Junqueras y tu conseller de Economía sería la CUP. Entonces, cuidado, porque dices, no, pero dentro de 30 años, ya dentro de 30 años has destrozado una sociedad por completo, has cogido una región próspera y la has hundido en la miseria. Y dices, ya, pero hay más competencia entre estados. Bueno, ya, pero pregúntaselo a un tipo que esté en Vic, que te dicen, oye, no me dejéis solo. Y yo creo que esa gente tiene derecho a que no les dejemos solo. Y esa es coyuntural, yo lo sé, esa es menos filosófica ahí, pero bueno. Y luego la fundamental, o sea, a ver, yo puedo entender, a mí me gustaría mucho que discutiéramos ahora en el debate que vamos a tener sobre Singapur. O sea, si tú a mí me dices, vamos a vivir en un mundo en el que los estados sean todos tipo Singapur, enclaves territorialmente pequeños, en los que la entrada y la salida es completamente libre. Por eso a mí me gustaría, o sea, el tema de Singapur sobre cómo de dictadura es, un enclave tan pequeño en el que tiene entradas y salidas libres, ¿cómo de dictadura es eso? A mí me parece un tema discutible, porque a mí no me gustan sus leyes, pero tú puedes entrar y salir libremente. Bueno, es una especie de, como si tú te adhirieras una especie de club, o sea, ahora que está de moda lo de las ciudades libres, en el anarcocapitalismo, Singapur no es muy diferente, que dicen, estas son las normas. Oye, pero es que tirar un papel al suelo 20 latigazos me parece mucho. Pues no, venga. Claro, y se plantea así, claro, pero el que entra lo asume, o sea, no está tan lejos de ese concepto de club privado que establece unas normas y tú entras. Ahora es que Singapur tiene un problema original, que no se puede evitar, que es que esas normas no se decidieron así por un acuerdo voluntario de los que vivían, sino que hubo un tipo que era muy listo, eso sí, que dijo, a partir de ahora se va a hacer lo que yo quiero. Y nadie más pudo decir nada y tuvo al país cogido por el cuello durante 40 años. Entonces, claro, ese pecado original, ¿cuánto mancha al resto de la experiencia singapurense o cuánto nos dice si eso puede ser libertad o no, democracia o no? Eso, a mí me parece un tema de debate muy interesante. Pero una vez que está establecido, Singapur funciona. A ver, las dictaduras no funcionan, tampoco en el terreno económico, porque tú en el momento en que restringes a la gente que haga con su vida lo que quiere, no van allí. Tampoco, a la gente no le gusta solo ganar dinero, también le gusta vivir feliz. Y Singapur funciona porque la gente no lo interpreta como una dictadura, lo interpreta más como un sitio al que voy si quiero y eso sí, si voy, asumo sus normas. Entonces, un mundo así, lleno de enclaves tipo Singapur, que compitan entre ellos, bien, pero eso siguen siendo estados. Y para pasar a ese mundo hay gente que dice, no, pero vayamos a una anarquía completa. Bueno, pues dentro de 300 años, cuando yo no esté, vais a la anarquía. Mientras yo esté aquí, vamos a centrarnos, porque ya decía yo que en España se lleva bastante bien. No, y luego, sobre el derecho de secesión. Ahí va. Si tú concedes el derecho de secesión de España a Cataluña,
lo tienes que conceder de Cataluña. O sea, el derecho de secesión, todos lo sabemos, es un derecho que puede ser absurdo hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuáles son las razones existenciales que hacen que haya un ser catalán diferente que tenga derecho de secesión sobre España? Ninguna. También es cierto que agarrándote a este argumento puedes decir, bueno, entonces nunca Cataluña va a ser independiente, incluso aunque hay un 95% de apoyo. ¿Por qué? Siempre vas a decir, ¿por qué no hacemos la votación en Barcelona y por qué no en la comarca tal de Barcelona y por qué no en el pueblo tal y si no en esta calle, ¿no? Entonces el derecho de secesión se puede llevar al absurdo hacia arriba porque digas, no, ni siquiera Cataluña tiene derecho de secesión sobre España, es que España tendría que preguntarle a la Unión Europea, a la Unión Europea al resto del mundo. Y hacia abajo, por lo que digo, de la comarca, el pueblo, la calle. Entonces, ¿cuál es la única manera de resolver, en mi opinión, un derecho de secesión que yo digo, que es absurdo hacia arriba y hacia abajo? Pues plantear una especie de ley de claridad tipo Quebec y decir, si tú te quieres secesionar, tienes que cumplir estas normas. Unos años antes de hacer el referéndum, quién va a poder votar y quién no, porque eso es muy importante. ¿Es el derecho de secesión así? No, el derecho de secesión, ¿cómo? Porque los catalanes, los nacionalistas catalanes lo que dicen es no, pero lo que quieren es que voten los que viven en Cataluña, y los catalanes de fuera de Cataluña que votarían masivamente contra la independencia. Si eso es un pueblo, si la votación es porque es un pueblo en esencia, más esencia que un hijo de catalanes que vive en Madrid, pues no sé si le quieren dejar votar. ¿Qué condiciones? Una pregunta clara, ¿qué condiciones habría en caso de sí y de no? ¿Cuántos años tendrían que pasar? Es decir, una ley de claridad a la canadiense. Entonces, ¿qué porcentajes tendrías que tener? ¿El 51% para secesionarte? ¿Eso es suficiente? Y ya digo, como es un derecho absurdo hacia arriba y hacia abajo, ¿cuál es la esencia de la nación española frente a la nación catalana? Nos podemos tirar 3 horas discutiendo aquí un nacionalista catalán y yo y no vamos a llegar a un acuerdo. Por eso el único acuerdo es decir, bueno, las cosas tal y como están no están tan mal, llegar a un acuerdo con esos puntos, aclarar esos puntos sí que me parece razonable. Lo que pasa es que eso no lo quieren, lo quieren, a mí sinceramente, en este caso los nacionalistas catalanes lo que quieren es hacer trampa. Quieren un referéndum con pregunta trampa, con condiciones trampa que yo impongo y en el que un voto más me sirve y ya nunca más voy a volver a hacer la votación esa porque entonces a mí ahí no me encuentras porque eso no es ni liberalismo, eso es simplemente pues eso, trampa en la coyuntura puntual de un referéndum, que además es un mecanismo de decisión colectiva muy tramposo, muy engañoso. No sé, por ahí levantaba la mano antes. El Estado, la Unión Europea, mi trabajo, no me vais a dejar nada hoy, ¿eh? Bien, sí, a ver, yo he empezado siendo muy crítico con mis compañeros periodistas y conmigo mismo, yo también participo en esas... A ver, el periodismo es, bueno, es lo que es, la profesión periodística... A ver, si a mí me preguntas cuál es uno de los problemas que tiene... No problemas, yo no soy periodista, yo estudié empresariales, derecho, fui al periodismo después de haber trabajado en empresa privada unos años. Empresa privada no es que ahora no trabaje en empresa privada, sino en empresa convencional, por así decirlo, no de medios, y luego me hice el máster del Mundo. Y a mí, cuando entré en periodismo, yo pensaba peor de los periodistas. Ahora pienso bastante bien. Creo que la gran mayoría son honrados, son buenos profesionales, intentan hacer información objetiva, por así decirlo, intentan corroborar fuentes, ser más o menos ecuánimes. Y fíjate, pienso mucho mejor que antes de los periodistas, y sin embargo pienso peor, bastante peor del producto periodístico, porque creo que no consiguen muchas de esas cosas que ellos sí que quieren y que, a ver, voy a hablar en primera persona, yo también, que queremos hacer. Entonces, bueno, a ver, sobre lo que tú me preguntas es una cuestión muy concreta, tampoco es que sería salirnos mucho del debate. Si me preguntas mi opinión, yo te diré que sí. Para mí, un problema, no es un problema, es una realidad. La profesión periodística es una profesión muy sesgada desde el punto de vista ideológico a la izquierda y al intervencionismo estatal. Entonces dices, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues la consecuencia son que la información que llega a la opinión pública está muy sesgada, en mi opinión. Y no es porque sean malos periodistas, es que si tú me mandas a mí
y a Jordi Évole a Venezuela a hacer un reportaje sobre la revolución bolivariana y nos dices, tenéis que ser objetivos, tenéis que hacer un documental en el que pongáis tanto la opinión del gobierno como de la oposición, tenéis que tratar de ser lo más ecuánimes posible. Y Jordi Évole y yo tratamos de seguir esa regla, que además yo creo que lo intentaríamos, los dos, yo lo intentaría, yo creo que él también, ser justos, ecuánimes y plantear una visión objetiva de la realidad de Venezuela, el documental no tendría nada que ver. Entonces, claro, a partir de ahí, si tú tienes una profesión, que yo creo que es así, que tiene un sesgo ideológico, pues las informaciones que salen, pues tienen ese sesgo. Tampoco, a ver, o sea, yo creo que también tiene que ver con el periodismo y también con los lectores. Es decir, yo creo que la capacidad crítica de los lectores, pues no sé, a lo mejor también ha caído en los últimos años, ahora se pide menos información de fondo, se pide más opinión. Fíjate, yo trabajo en un medio que tiene mucha carga de opinión y a mí a veces, pues bueno, pues yo siento que la prensa española actual cada vez tiene menos noticias, más opinión, más noticias sobre lo insustancial y menos sobre la cuestión profunda de lo que realmente está pasando, y ahí no es solo un sesgo ideológico. Bueno, a ver, sobre el tema de Estados Unidos, yo creo que al sesgo ideológico que hay se le une una cierta predisposición de mirar a Europa, o sea, desde Europa mirar hacia Estados Unidos con esa prepotencia un poco que siempre hemos tenido los europeos. Y entonces cuando gana un candidato que no nos gusta a los europeos o que es menos europeo que el otro, pues nos ponemos muy nerviosos. Ahí, a ver, Europa, pues eso nos pasa a todos. O sea, Europa es un continente, pues es un continente, seguimos creyéndonos con una superioridad moral a los franceses más que nosotros. Porque esos son los que más superioridad moral tienen. Pero es verdad, no, pero nosotros también, nosotros miramos a los americanos con una superioridad moral que a mí me sorprende. O sea, el profesor Rodríguez Brown lo explica siempre en una anécdota fantástica, mucho mejor que lo explicaría yo, de un tipo que estaba en Argentina en los años 70, 80, dando una charla, y que entonces les empezó a decir a los argentinos que estaban allí que cómo podía ser, que Sudamérica, que cómo podían tomar ese tipo de decisiones políticas, que si no se daban cuenta de que estaban destruyendo, no sé qué. Y un tipo que le dijo, oiga, que hace 30 años en su país estaban matando a gente por millones, ¿no? Y sin embargo el europeo estaba allí dando lecciones. Yo creo que en Estados Unidos pasa un poco de todo. También la sensación europea de que podemos ir dando las lecciones y a los americanos que nos gusta más. Pero bueno, ahí el tema de sesgo pues también es relevante. Gracias por la noticia. Hemos tocado el tema de los valores, pero también creo que, como muchas veces, se mira en exceso. Es decir, en España estudias con muchos valores, pero cuando más valores aparentemente familia o de euskaldía, siempre había una figura que a mí me parece nefasta, que los niños vamos a contra del pueblo, para todo, a que se me tiraba el reloj muchas veces. Pero es decir, más allá de la caricatura que ha quedado eso, hay muchísimos reflejos. Luego en una sociedad, había un velatorio, pasaba un féretro con gente a hombros llevándolo y la gente se les ponía el sombrero y se santificaba o se resignaba. O sea, quiero decir, que había esa armonía que hay en toda la sociedad para más curar. Entonces, muchas veces cuando hablamos de los valores, no solo se trata de qué valores, sino qué valores hay en qué grupo. Una sociedad tan grande, hoy en España hay muchos valores. El problema es que están en el grupo. Sí, completamente de acuerdo. Y en toda Europa, y seguramente el problema que sea de Europa no es que no tenga valores, es que a lo mejor hay un exceso de valores que está en una competencia entre ellos, porque es decir, dar valores para una familia que tenga poco que ver con la tradicional o cristiana, etcétera, como la cristiana, pero seguramente en ambos la familia tiene importancia fundamental, pero de una manera muy distinta. Y la forma seguramente o los valores civiles. Por ejemplo, la contracultura, el underground. Anda que hay un valor que se llama underground. Sí. Además, estoy completamente de acuerdo. Fíjate, cuando me preguntaban antes que qué podría decir yo sobre España, me parece muy bien esta pregunta porque si no a lo mejor da una sensación que no es la que yo quería decir sobre este tema. Es decir, cuando yo decía que España es un país maravilloso en el que realmente podemos decir, oye, se vive muy bien, no es solo por las carreteras y por los aeropuertos y por el PIB per cápita. O sea, yo creo que también, es decir, que sea, lo decía, una democracia consolidada, que en un momento dado, en los años 70, mucha gente pensó que podíamos lograr una guerra civil, una tolerancia hacia el que piensa diferente, siempre lo he dicho antes. Todo eso es muy importante. Es decir, yo digo, hay partes de
ponía antes los ejemplos de Suecia, la gente que vive sola. A mí eso sí me parece preocupante. O sea, yo sí que creo que hay aspectos de desintegración social que son preocupantes, pero las actuales sociedades occidentales son las mejores sociedades que nunca hemos conocido desde el punto de vista material y en casi todos los aspectos también desde el material, espiritual. O sea, son sociedades en las que todos podemos vestir como nos dé la gana, leer el libro, escuchar la música que nos dé la gana, creer o no creer en un Dios o en otro. Entonces, a mí sí, o sea, en ese sentido, yo no... O sea, el pesimismo materialista está muy presente ahora. En la izquierda europea hay un pesimismo materialista muy presente de es que los pobres nunca hemos vivido peor que ahora, es que vamos a ser peor, vamos a ir peor que nuestros padres. Ese pesimismo materialista es mentira, pero el pesimismo conservador de es que qué bien se vivía hace 80 años en España, no, en el momento, hace 80 años en España, ya no material, sino desde el punto de vista espiritual seríamos más, no solo el tonto del pueblo, el que quería salirse de la guerra del pueblo lo echaban literalmente, a pedradas del pueblo. No, y las mujeres, la situación de las mujeres de subordinación absoluta y cuidado, y el grado de violencia que había o sea, la idealización del mundo rural premoderno, mucho cuidado, el grado de violencia que había en el mundo rural premoderno era brutal, de todo tipo de violencia. Entonces, yo no quiero decir, no, es que vivimos en el mundo más rico del mundo, pero que ha perdido todos los principios. No, yo creo que no. Yo creo que vivimos también en el mejor del mundo posible desde el punto de vista de los valores. Pero sí que hay cosas de desintegración de estructuras básicas de la sociedad que a mí sí que me preocupan. Los ejemplos que he puesto aquí, o este que decía, pues sí que parece que no van en la buena dirección. Sí, por ejemplo, con el tema de los medios de comunicación que me preguntaban antes, yo justo ayer haciendo un zapping me encontraba con un programa que yo no sabía ni que existía, no sabía que existía, ni el programa, ni la actividad, ni nada, que es un programa que hay en Movistar Plus de gente que juega videojuegos y que la gente los va a ver. O sea, que no es que tú juegues, o sea, y había unos tipos por ahí que parece ser que son unos estrellas y que ganan mucho dinero y que yo no sabía que existía, que la gente llena un estadio para ver a gente que está jugando. Me parece un poco raro, yo sé que soy viejuno, seguro que muchos de vosotros os gusta y os parece, pero no es que, o sea, igual que a mí me gustan otras cosas, no me quiero reír de eso, pero me llama mucha atención esto. Entonces, lo que sí que me da la sensación es que desde luego Internet y la revolución de la información lo que está haciendo es que creemos subgrupos cada vez más cerrados. O sea, a mí se me ha ocurrido esto con tu pregunta, porque los tipos estaban hablando como de una serie de tuiteros famosos con miles y miles de seguidores, y lo que movían, y yo no me sonaba ninguno. Y eran gente que, o sea, algunos de los datos de tuiteros que estaban en esta comunidad de gamers eran brutales. Es decir, yo decía, o sea, este tío es muy importante, yo no tengo ni idea de quién es, pero dentro de su comunidad es muy relevante y mueve a mucha gente. Entonces que estamos formando pequeñas, no sé si comunidades, pero gente que se mueve por intereses y que esos intereses sabe que iba de espaldas al de al lado, porque el de al lado lo que le gusta es la música clásica. Sí, en cierto sentido sí, no sé si es bueno o es malo, tendrá cosas buenas y cosas malas, pero sí que nos estamos, y los medios de comunicación cada vez responden más también a eso. Los medios generalistas tienen un problema porque las noticias generalistas muchas veces no acaban de funcionar porque la gente dice, ¿esto cómo se aplica a mi vida? O porque tienen otros intereses y no nos damos cuenta de que o sea, nosotros vivimos nuestra vida, vuelvo a las perspectivas, desde la nuestra. Yo nunca me habría imaginado que eso era posible, que a un tipo le pagasen por jugar a un videojuego, pues les pagan mucho. Y bueno, que me parece muy bien, vamos. Yo me gustaría a mí, pero no se me da eso. ¿Ya está? Vale, perfecto.